eso es decir, todos y todas. Mi nombre es Mariana Gracia, soy psicóloga, vengo con mi amiga María Eugenia, que justo salió, mi compañera de trabajo, abogada. Somos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, específicamente la Dirección de Formación y Divulgación, y estamos abocadas a todo lo que es capacitación y de los diferentes actores que de alguna manera intervienen en la seguridad vial. En este caso estamos invitados por Totoras, por la Municipalidad de Totoras, para trabajar en el marco del programa Vínculos, que es un proyecto de la provincia. Mariana, a ver, ¿por dónde pasan los detalles? ¿Qué es lo que buscas cada vez que te acercas a una localidad como la nuestra y a empleados o públicos o privados si tiene que hablar de seguridad? Bueno, esto que plantea Marcelo no es lo que apunta la Agencia Provincial de Seguridad Vial, más allá que tenemos, digamos, aquellos referentes que trabajan en el control, digamos, nosotros desde nuestra Dirección de Formación y Divulgación hacemos hincapié en la prevención, en el trabajo de concientización, como en este caso, trabajar con los empleados de empresas, no solamente de empresas desde lo privado, sino también en el ámbito del Estado, en los empleados municipales, porque como manera de llegar a todos los ciudadanos y entender la responsabilidad individual y que todos tenemos algo para hacer en esta problemática. En la medida que haya una conciencia individual, vamos a lograr la conciencia colectiva a la que todos queremos llegar y vamos a empezar a cuidarnos un poco más en la vía pública, vamos a empezar a respetar un poco más al otro, vamos a cuidar la vida de los demás y también la propia, ¿no? Bueno, vemos un montón de elementos de seguridad aquí que son un poco el icono de lo que buscan en la charla. ¿Cuáles son las principales materias pendientes que son los desafíos seguramente de ustedes para concientizar desde la información? Bueno, hay mucho trabajo por hacer, digamos, justamente lo que yo traje hoy para trabajar con los empleados era la cuestión del abordaje sociocultural del tránsito, la problemática sociocultural que vemos en el tránsito, y siempre decimos que lo que ocurre en el tránsito es un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Desde ese lugar se ve la violencia que vemos reflejado en otros ámbitos, también se ve en el tránsito, por eso desde ese lugar hay que trabajar y es donde hay que apuntar, ¿no? Y bien tiene mucho que ver la seguridad vial con este proyecto de vínculos, ¿no? Justamente teniendo en cuenta eso. Y hoy apuntan también a mejorar la seguridad vial del trabajador que va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y en ese caso, ¿cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, las principales, si uno las enumera? Obviamente, digamos, cuando uno circula, que siempre decimos sale al tránsito, en realidad entra en la problemática del tránsito, es un concepto errado. A veces cuando uno dice salgo a la calle, no, entra en la calle, y es un lugar donde hay que aprender a convivir y a respetar a los otros y respetar las leyes de tránsito. Todos obtienen, por lo general, han obtenido una licencia de conducir y saben cuáles son las normas de tránsito y la importancia de respetarlas, ¿no? Estamos viendo que en muchos departamentos de higiene y seguridad laboral, los mismos empleadores o los responsables de lo laboral se encargan de que los empleados lleguen al lugar de trabajo con los elementos de seguridad indicados. Que es una manera de prevenir también, no solamente controlar que usen los elementos de seguridad dentro del trabajo, sino también que lleguen al trabajo, ya sea en moto, en el caso de casco y luces y demás elementos de seguridad para la conducción que forman parte de la responsabilidad social empresaria, ¿no? En cuanto a lo que indica la ley, todo lo que vemos aquí es una obligación para el trabajador que va a su puesto de trabajo, o solamente cuando toca alguna ruta importante, una avenida. ¿Cómo es el tema? En realidad todos los elementos de seguridad son obligatorios tanto en zona urbana como en rutas y en autopistas. Incluso hay un mito en donde se dice que sí, hay que usar casco en la ruta, pero es mucho más importante en la zona urbana. A diferencia de lo que muchos creen, total voy acá a 2 cuadras, no me hace falta, no. Justamente son más efectivos los elementos de seguridad cuando mayor velocidad de desarrollo, es decir, yendo a 65 kilómetros por hora es cuando realmente el elemento de seguridad te garantiza que te salve la vida. Ya yendo a velocidades más extremas, cuando hablamos de rutas de 110 o 130 kilómetros, no podemos garantizar que un elemento de seguridad como un casco te salve la vida, ¿no? Por la velocidad que estamos desarrollando. Y el tema de los chalecos, lo que vemos aquí, ¿esto está apuntado solamente cuando van en moto o en bicicleta? Sí,
Sí, y también se exige en vehículo durante la noche, cuando la luz solar se ha descendido, se exige, digamos, en el caso de tener un inconveniente en la ruta y hay que detener el vehículo, bajarme del vehículo siempre con el chaleco puesto, ¿no es cierto? Por más que se haga en una banquina, tenemos que tener en cuenta... Exactamente. Y en el caso de moto y bicicleta, por supuesto que es obligatorio permanentemente. Además, cualquiera de estas cosas que falten después en el tema de alguna causa judicial serían agravantes o complicarían al trabajador que no las tenga, ¿no? Y además son justamente las cuestiones que hoy hablábamos en la charla, que no se tiene en cuenta que las RT y las compañías de seguro van a cubrir y van a responder siempre y cuando el conductor tenga todos los elementos de seguridad y haya cumplido con las normas, si no seguramente no van a responder por ese caso y no tiene sentido tener una RT o una aseguradora. Bueno, estamos en una ciudad donde seguramente habrá muchas materias pendientes, como en casi todos los lugares, pero aquí hemos ganado una batalla muy importante que es el tema del casco, y se cumple como en muy pocos lugares, al menos hasta donde llegamos con la experiencia, en muy pocos lugares vemos la eficiencia, el cumplimiento de la ordenanza del casco como lo que pasa en Totoras, ¿no? Sí, sinceramente, gratamente sorprendida porque no estaba al tanto, digamos, sabía que se acataba la norma, pero nunca me imaginé que de un 95%, como han planteado, de utilización de casco. Lamentablemente no sucede lo mismo en el resto de las localidades de nuestra provincia. Es un trabajo arduo que hay que hacer, hay localidades que prácticamente no usan el casco y hay que trabajar duramente en esos casos porque justamente las estadísticas muestran que la cantidad que hay de accidentes por falta de uso de casco, no de accidentes sino de lesiones, porque obviamente sabemos que el casco no previene el accidente, pero en sí disminuye las lesiones en el caso de que lo haya. Y por último, según tu concepto, ¿cuál es el camino para que una ordenanza o una ley se cumpla? Las multas altas, la concientización, a ver... Y yo creo que las dos cosas son fundamentales e importantes, son dos patas de lo mismo, ¿no? Además hay que tener en cuenta que el control es una manera de prevenir también, ¿no? Y forma parte del proceso educativo. De todas maneras, para que se entienda, creo que en los adultos lo que da una inmediata respuesta y un acatamiento es el control y la sanción, y en los niños la educación, digamos, donde logramos que las conductas se transformen en hábitos y cuando lleguen a la adultez sean buenos conductores. Y en el caso de los hombres son la mayor cantidad de víctimas fatales. ¿Qué piensan con qué tiene que ver con esto? ¿Con qué tiene que ver? Y consideran que el hombre desarrolla mayor velocidad a la mujer. ¿Y por qué? Se siente más seguro y más confiado. Esto es algo importantísimo a tener en cuenta, que creo que tiene que ver, digamos, lo digo desde mi profesión de psicóloga, con la relación que tiene desde temprana edad el hombre con el vehículo, ¿sí? Si pensamos cuál es el primer juguete que recibe un varón o un niñito cuando... un auto. Eso lo hace relacionarse desde temprana edad de otra manera y tener otro vínculo, por eso se siente tan seguro ante los mandos del vehículo. Y seguramente cuando va creciendo, lo primero que va haciendo el padre o el que cumple el rol paterno es enseñarle los mandos del vehículo, ¿sí? Cómo se conduce, a diferencia de las mujeres que siempre se tiene más resistencia para enseñarle a manejar.